Podemos hablar de estos datos estadísticos que se dieron a conocer el pasado viernes. Hablamos del nivel de pobreza, 26,9%, de acuerdo a lo que se da a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. Y es por eso que ya saludamos al representante, al titular, al señor Iván Ojeda, con quien vamos a conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Iván? Muy buenos días, Edgar. Un saludo cordial a vos, a esa gran audiencia también que te sigue día a día. Y es así como estás manifestando. Hemos publicado la semana pasada, dando cumplimiento al calendario previsto estadístico también, los datos que tienen que ver con la situación de pobreza correspondiente al cuarto trimestre del año 2020. Cuando decimos 26,9%, ¿qué debemos de tener en cuenta y de cuántas personas o cuántas familias estamos hablando? Sí, en primer lugar, esa cifra que señalás de 26,9 responde a las personas que están en la pobreza, aquellas que no han podido, digamos, abastecer o tener los recursos necesarios para comprar una canasta básica de alimentos y algunos servicios básicos. Estamos hablando de personas que en el área urbana no llegaron a 712,000 guaraníes. Y en la zona rural 506,000 guaraníes en el mes. Esa cifra del 26,9 representa a 1.921.000 personas que están hoy día en la pobreza. Comparado al año anterior, estábamos en una cifra del 23,5%. Entonces hubo un aumento de 3,4 puntos porcentuales. Acá también algo que hay que señalar, que el fenómeno o el aumento se registró mayoritariamente en zonas urbanas, en donde fuimos de un 17,5% a un 22,7%. Sin embargo, en la zona rural, la pobreza se mantuvo prácticamente invariable. Estuvimos en el 2019 del 33,4%, pasamos a un 34%. Todo esto en pobreza. Si es que hablamos de la pobreza extrema, estamos hablando de una cifra en el año 2019 de 4% y una variación al 3,9% en el año 2020. Esto, digamos, estadísticamente decimos que se mantuvo invariable. En la zona rural, la pobreza extrema se mantiene también en torno al 7,4% y en la zona urbana al 1,8%. Acá también vale la pena destacar que el impacto que han tenido las transferencias que ha realizado el gobierno, ¿verdad? Nosotros, el estudio que nos permite visibilizar esto es la encuesta permanente a hogares que se realiza durante todo el año, pero puntualmente estamos hablando del cuarto trimestre del año 2020. Y a ese respecto, si es que, digamos, hoy estamos hablando en pobreza extrema de 3,9. Si no se hubiesen realizado las transferencias que han tenido más impacto, como Tecoponá, las transferencias para adultos mayores y Putumó, estaríamos hablando de una cifra del 6,4%. Y en el caso de la pobreza, si bien estamos hablando de un 26,9%, si estos planes de transferencia no se hubiesen realizado, estaríamos hablando del 30,1% de pobres. Entonces, lo que se ha logrado es que alrededor de 500,000 personas ingresen a la pobreza hoy en el Paraguay, gracias concretamente a estos 3 planes de transferencia, Edgar. Ahora, ¿qué se tiene en cuenta para poder determinar esto en lo que hace a reducir la brecha? Porque hablamos de una asistencia de gobierno que, si bien tuvo su impacto significativo, hoy día ya no contamos con estos fondos y, por otra parte, el dinero ya se acabó prácticamente. Estas familias, ¿cómo hacen para seguir su día a día? ¿Se va a extender esto? ¿Se va a ampliar? ¿Los fondos están destinados a los mismos sectores? ¿Van cambiando los programas? ¿Qué se tiene en cuenta para finalmente
definir que esta brecha se ha reducido y que estas familias ya no se encuentran dentro de estos índices de pobreza o pobreza extrema? Sí, la tarea del Instituto Nacional de Estadística tiene que ver con la producción de estadísticas oficiales. Lo que nosotros hacemos es visibilizar cuál ha sido el impacto que han tenido estas transferencias y que han tenido mucho suceso, ¿verdad? Porque como decíamos, hemos evitado de que 500.000 personas caigan en la pobreza. Existen las instituciones que tienen a su cargo la implementación de estos programas o de estas acciones que tienen que ver con la mitigación de la pobreza. Nosotros desde el Instituto Nacional de Estadística lo que realizamos es la producción de la información para que la ciudadanía pueda también saber cómo estamos. Y acá donde está que importante y un agradecimiento especial al ciudadano que nos atiende en su casa, que nos da su información, porque sin ellos hubiese sido imposible tener esta información. Y también destacar a los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, porque hemos vuelto en el cuarto trimestre a una metodología de entrevistas presenciales. Sabemos que la pandemia es un desafío grande que tenemos como país, pero también necesitamos cada vez más y mejores informaciones. Así que valga el destaque también para la gente. Ahora, lamentamos sin duda esta situación y más aún que se agravó con la pandemia, pero esto ha generado también una oportunidad de poder recabar y poder contar con datos, ya que esta situación expuso al menos los sectores más vulnerables, expone, mejor dicho, los sectores más vulnerables que necesitan de esta asistencia. Es una oportunidad también para poder aprovechar. Y dentro de los datos estadísticos, estos son ya prácticamente en su mayoría digitalizados. ¿Cómo se maneja esto? Sí, la metodología, como te decía, son entrevistas presenciales en donde a partir de un muestreo realizado o elegido estadísticamente, llegamos en todo el año aproximadamente a 20.000 hogares y en el último trimestre, cuando medimos pobreza, estamos llegando a 6.000 hogares. La metodología de la medición de la pobreza en el Paraguay tiene que ver con una de sus dimensiones, que es la pobreza monetaria. Hace 23 años que en el Paraguay se mide la pobreza desde una dimensión, que es la pobreza monetaria, que implica comparar los ingresos de las familias con respecto a los costos de una canasta básica. Esta canasta básica se constituye a partir de otro estudio, que es una encuesta de ingresos y gastos que tienen que ver con identificar cuáles son los alimentos que consumimos frecuentemente. Si es que hablamos del costo de esta canasta básica de alimentos, en el caso de la línea de la pobreza, estamos hablando de, en la zona urbana, un costo de 712.000 guaraníes aproximadamente mes, y en la zona rural de 506.000 guaraníes aproximadamente. Y si es que hablamos de la línea de la pobreza extrema, o sea, la canasta básica que solamente cubre alimentos, estamos hablando en la zona urbana de 272.000 guaraníes y en la zona rural aproximadamente 248.000 guaraníes. Para hacerlo en términos más sencillos, digamos que un pobre extremo es aquella persona que no alcanza a tener 9.000 guaraníes por día, o una persona pobre también es aquella que no alcanza a tener en un día 23.000 guaraníes aproximadamente. También nos hemos puesto un desafío como Instituto Nacional de Estadística y a partir de este año también vamos a estar publicando lo que se conoce como el índice multidimensional de la pobreza. Esta es una nueva metodología que ya muchos países están utilizando, que está basada en la ponencia del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, Premio Nobel del año 98 en Economía, que busca medir el goce del derecho que tiene un ciudadano. Nosotros vamos a tener 4 dimensiones de la pobreza: la dimensión de salud, educación, empleo y vivienda, y para que los tomadores de decisión y para que la ciudadanía también tenga más y mejor información
para lo que está aconteciendo en nuestro país. Sabemos que son días complicados, estamos en medio de un fenómeno, de una pandemia global que ha afectado a muchas economías. Hoy el Paraguay, según los estudios también de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, nos evidencia que Paraguay ha sido uno de los países que menos está siendo afectado en comparación a los colegas o a los otros países de la región. Igualmente, somos uno de los primeros países que está publicando los datos de pobreza. Ya salió Uruguay, República Dominicana, Argentina también lo hacía la semana pasada, y nosotros estamos también coordinando en el seno de la Conferencia de Estadística de las Américas la experiencia de los otros países también, para que cada vez tengamos más y mejor información, y por sobre todo con el rigor científico que la gente se merece, digamos, tener. Así que estamos en esa línea, Iván. Iván, muchísimas gracias por estos datos. Sabemos que los datos son más que necesarios cuando se habla de desarrollo de programas de gobiernos para poder justamente apuntar a los sectores más afectados y que estos sean orientados a las personas que más necesitan. Muchísimas gracias nuevamente. El agradecido soy yo, porque gracias también a ustedes le damos valor público al dato, que es cuando el ciudadano puede tomar alguna decisión en base a los datos que produce el Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias, felices Pascuas y que tengan buen comienzo de semana.